La historia de Carmen Mejía, una hondureña que pasó más de 22 años en una prisión de Texas por un crimen que nunca cometió y que ha conmocionado a miles de personas. Imagina pasar más de 2 décadas encerrado en una prisión, separado de tu familia, de tus hijos, de tu vida. Todo por un crimen que nunca ocurrió. Era el verano de 2003 y Carmen Mejía vivía en Austin, Texas, intentando sacar adelante a su familia como muchas madres inmigrantes lo hacía. Era originaria de Choluteca, en Honduras, y trabajaba cuidando niños mientras también atendía a sus propios hijos. Un día estaba al cuidado de un pequeño de 10 meses dentro de su casa, donde también se encontraban sus propios hijos, entre ellos una niña de apenas 3 años. Aquella tarde parecía una jornada normal hasta que ocurrió un accidente que cambiaría su vida para siempre. Según lo que años después revelaron las investigaciones, Carmen se encontraba en otra habitación amamantando a su hijo menor. Mientras tanto, su hija de 3 años entró al baño e intentó ayudar a bañar al pequeño. Sin comprender el peligro, abrió el grifo del agua caliente. El apartamento donde vivían era una vivienda antigua cuyo calentador de agua carecía de los dispositivos modernos de seguridad que limitan la temperatura. Investigaciones realizadas años después demostraron que el calentador podía producir agua extremadamente caliente en cuestión de segundos. Los expertos explicaron que a esa temperatura el contacto con el agua podía causar lesiones graves de manera casi inmediata. Cuando Carmen se dio cuenta de lo ocurrido, el daño ya era muy severo, y a pesar de los intentos por ayudar, el pequeño no sobrevivió. La tragedia provocó una investigación criminal inmediata. En ese momento, algunos especialistas afirmaron que las lesiones parecían demasiado uniformes y que podían haber sido provocadas intencionalmente. Con base en esas conclusiones, las autoridades acusaron a Carmen de haber causado el daño de forma deliberada. En el juicio realizado en 2005, la Fiscalía presentó una teoría basada en interpretaciones forenses que en aquel momento se consideraban válidas. Argumentaron que el patrón de las lesiones indicaban que el menor había sido sumergido a propósito. Sin embargo, en ese momento no se analizó adecuadamente el estado del calentador de agua del apartamento ni las condiciones técnicas del sistema. Carmen siempre sostuvo que todo había sido un accidente. Aún así, el jurado terminó declarándola culpable y fue sentenciada a cadena perpetua. A partir de ese momento comenzó un largo periodo de más de 2 décadas en prisión, tiempo en el que perdió momentos importantes de la vida de sus hijos, quienes crecieron mientras ella permanecía tras las rejas. Con el paso de los años, organizaciones que revisan posibles errores judiciales comenzaron a analizar su caso. Al estudiar nuevamente la evidencia, detectaron varios elementos que no habían sido investigados correctamente durante el juicio original. Uno de los puntos más importantes fue el calentador del agua del apartamento, que podía producir temperaturas extremadamente peligrosas. Los expertos realizaron análisis técnicos y concluyeron que las lesiones podrían haberse producido en un accidente doméstico en cuestión de segundos, sin que existiera intención de causar daño. Estos hallazgos comenzaron a debilitar la teoría que había sostenido la condena durante años. Otro elemento importante fue el testimonio de la hija de Carmen. Cuando ocurrió el incidente, ella tenía apenas 3 años, pero al crecer pudo explicar con mayor claridad lo que recordaba de aquel día. Su relato coincidía con la reconstrucción técnica del accidente y ayudó a los investigadores a entender mejor cómo había ocurrido todo. Con la nueva evidencia científica y los testimonios actualizados, el caso fue revisado por los tribunales de Texas. Tras analizar la información, los jueces concluyeron que las pruebas originales no demostraban un acto intencional y que lo ocurrido había sido un trágico accidente. Finalmente, en 2026, después de pasar 22 años y 7 meses en prisión, Carmen Mejía fue declarada realmente inocente. Una decisión poco común que significa que el tribunal reconoció que no solo fue condenada injustamente, sino que el delito por el cual fue acusada en realidad nunca ocurrió. Aún después de que se reconociera su inocencia, Carmen enfrentó otro obstáculo cuando surgió la posibilidad de que fuera detenida por autoridades migratorias debido a su estatus en el país. Durante varios días existió la incertidumbre sobre si podría salir libre o si sería deportada. Finalmente, tras presión legal y pública, las autoridades retiraron la orden de detención migratoria. Esto permitió que Carmen pudiera abandonar la prisión y reunirse con su familia después de más de 2 décadas. Su liberación en marzo de 2026 fue un momento muy emotivo. Afuera la esperaban sus hijos, quienes habían pasado una gran parte de su vida luchando para demostrar de que su madre era inocente. Después de más de 20 años separados por una condena injusta, finalmente pudieron abrazarse nuevamente en libertad. Un caso como este también deja una reflexión importante. En cuestión de segundos, un accidente doméstico puede convertirse en una tragedia que cambie la vida de muchas personas para siempre. Situaciones inesperadas pueden ocurrir en cualquier hogar, incluso cuando alguien cree estar haciendo lo mejor posible para cuidar a los demás.
Por eso, esta historia recuerda lo frágil que puede ser la vida y cómo un momento desafortunado puede tener consecuencias enormes. También demuestra que en ocasiones la línea entre un accidente y una acusación puede volverse confusa cuando no se investigan todos los detalles correctamente. Lo que ocurrió aquella tarde fue una tragedia que pudo haberle pasado a cualquier familia, en cualquier lugar. Nadie imagina que algo así puede suceder hasta que ocurre. Historias como la de Carmen Mejía nos recuerdan que detrás de cada caso hay personas, familias y vidas enteras afectadas. Y aunque la justicia finalmente reconoció la verdad, este caso también deja una lección sobre la importancia de analizar cada situación con cuidado, porque un accidente puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.